El concepto de la muerte siempre ha intrigado al ser humano, tanto que en todas las mitologías hay por lo menos un dios de la muerte o de algo parecido a esto. Tenemos los ejemplos de Hades para los griegos, Anubis para los egipcios o Mictlantecutli para los aztecas, por mencionar algunos, pero existen muchísimos. La falta de conocimiento del qué hay después de la muerte es lo que ha mantenido a la humanidad indecisa en muchas cuestiones que involucran a la muerte. Por esto es que hay temas como el suicidio, el asesinato o la eutanasia que llegan a ser tan controversiales. Pero este no es el propósito de este video. Estamos aquí para hablar de eutanasia y muerte digna. Etimológicamente hablando, la palabra eutanasia en el griego antiguo se puede traducir como buena muerte. Este concepto ha marcado diversas interfaces colectivas, tanto temas religiosos, sociales, científicos y sobre todo legales. Dado a que este tema ha causado controversia e intriga en diferentes comunidades del mundo, solo un pequeño grupo de países ha aceptado legalmente el término de eutanasia. En esencia, la eutanasia se refiere a la intervención de una persona a razón y reiteración de un paciente en cuestión con alguna dificultad física o psicológica. Dicha enfermedad tiene la característica de ser incurable. Sumado a esto, esta enfermedad tiene que despojar al paciente de una calidad de vida buena y sensata. Por ello, la eutanasia expresa la accesibilidad a una muerte indolora, digna, para un paciente con cualidades específicas. De acuerdo al juramento hipocrático, un médico está obligado a prevalecer y permanecer la vida humana a toda costa. Por ende, el médico no puede infligir daño o asumir alguna lesión en contra de la vida de un paciente. Si se sigue al pie de la letra, el juramento que hacen los médicos los obliga a seguir la ideología de Kant, la cual, según Macomb School of Business, dice que la deontología de la teoría ética que emplea las reglas para distinguir el bien del mal. La deontología se asocia con el filósofo Immanuel Kant. Kant propone que las acciones éticas siguen las reglas morales y universales, como no mientas, no robes o no hagas trampa. La deontología se apoya del imperativo categórico, el cual es la regla que se debe seguir a todos los casos para conservar un orden en la sociedad. Dicho de otra manera, la deontología se basa en hacer lo correcto sin importar las consecuencias. En la sociedad, los servicios médicos representan un gasto ostentoso, el cual se va incrementando dependiendo la estancia del paciente en las instalaciones, por lo que este dilema ético persevera en qué tanto tiempo un familiar promedio puede seguir con los tratamientos y atenciones necesarias para su familiar. A pesar de que mantener con vida a una persona es moralmente correcto, esto también conlleva pros y contras. Por un lado tenemos el salvar una vida sin importar las condiciones en las que ésta viva, pero por el otro es una vida que sigue gastando recursos, que se podrían estar usando para otras cosas, ya sean medicinas, alimentos, atención médica, espacios en el hospital o principalmente esa persona ya no quiere seguir viviendo en esas condiciones. Podemos imaginarnos varios casos en los que alguna enfermedad impide el desarrollo de una vida plena. Sin embargo, hay que entender que estos son casos extremos. No todo es blanco o negro, hay muchos casos en medio de estos. Por poner ejemplos, podríamos mencionar a alguna persona que perdió una o varias extremidades o alguien que padece una enfermedad incurable que le dará una muerte lenta y dolorosa. Idealmente, el mismo paciente es el que debe definir esos criterios y a partir de qué punto él o ella considera que vale la pena seguir viviendo, ya que es su vida y esa persona tiene más derecho a decir que cualquier otra. Sin embargo, hay casos en los que esto no es posible. Entonces, ¿quién debería decidir qué hacer y qué le da derecho a hacerlo? Dejando este dilema de lado, el hecho de ya no querer vivir si se cumplen ciertas características puede llegar a ser una decisión egoísta, ya que no se piensa en las repercusiones que esto conlleva. La mayoría de las personas que han establecido sus condiciones no suelen tomar en cuenta lo que pasaría después de su muerte. Los seres queridos verán partir a esa persona sabiendo que podría haber vivido un poco más de tiempo, y esto puede afectarlos psicológicamente o causar conflictos entre ellos. Para poder salir de estos dilemas es que existen ciertos sistemas éticos, y uno de los más populares y por ende más aplicados es el utilitarismo, el cual busca el mayor bien para el mayor número de personas, como explica von Nasher. Según lo correcto sería terminar con la vida de esa persona para que los recursos puedan ser usados en salvar otras vidas. Sin embargo, siguiendo esta misma lógica, ¿qué pasaría con un condenado a cadena perpetua? Es una vida que ya no será productiva para la sociedad, pero sigue gastando recursos como comida o energía. Incluso algunos podrían considerarla una vida que ya no vale la pena ser vivida. En esos casos también se podría aplicar la eutanasia.
De acuerdo al utilitarismo, matarlo sería lo mejor para el resto del mundo, pero a su vez esto sería amoral porque ya está pagando su condena. Nosotros creemos que casos como esos ya no serían considerados como eutanasia, sino como un suicidio. Como ya mencionamos, la eutanasia es una forma de misericordia con el fin de que se pueda tener una muerte digna. La diferencia con el ejemplo presentado es que la muerte pasaría de ser compasión a un mero capricho. Y esto cambia por completo la esencia de esa muerte. Esta es una diferencia clave entre la eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia busca aliviar o evitar el dolor, mientras que un suicidio es ya no querer vivir por voluntad propia. Y ahí radica la diferencia y la importancia de la eutanasia. La eutanasia es un tema que se presta mucho al debate, ya que cada quien tiene diferentes criterios sobre cuándo es que ya no vale la pena vivir. Sin embargo, hay muchas cuestiones externas que pueden llegar a afectar el juicio de las personas, como son las creencias, las relaciones sentimentales que tengas con la persona, entre otros, etc. Sin embargo, nosotros nos declaramos a favor de la eutanasia, cuando el paciente no está satisfecho debido a algún impedimento físico o psicológico, esto que afecte el desarrollo sano e íntegro de su vida. Por último, para despedir el video, quisiésemos que reflexionen las siguientes preguntas. ¿Estás de acuerdo con el utilitarismo o con la deontología? ¿Sería correcto dejar a tus seres queridos escoger qué hacer con tu vida? Si esto llega a pasar, ¿qué crees que harían?